¿Por qué dos testigos femeninos son iguales a un testigo masculino en Islam? Muy buena pregunta. En primer lugar, debe entenderse que existe una diferencia entre la prueba circunstancial y la prueba documental. En la prueba documental elegimos a nuestros propios testigos, por ejemplo, con motivo del matrimonio, en el momento de la compraventa de terrenos, coches, casas, etc. Y en otros asuntos transaccionales decidimos nosotros mismos a quién queremos testificar. Mientras que en el testimonio circunstancial no elegimos testigo por nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hay un robo, hay un asesinato o cualquier otro accidente, quien quiera que esté presente en esa ocasión, sea joven, anciano, hombre, mujer, todos se convertirán automáticamente en testigos. Hay tanta diferencia entre estas dos cosas que no se puede asumir una cosa sobre la otra, y es lo que ha diferenciado el Sagrado Corán. El verso coránico, capítulo 2, versículo 282, donde sale esta toda polémica mencionada al principio, en cuestión trata sobre pruebas documentales en los que tenemos que elegir a los testigos nosotros mismos. Cuando tengamos que elegir a nosotros mismos, obviamente elegiremos al que mejor pueda cumplir con esta responsabilidad. Es decir, no haremos de testigo a los niños. De igual manera, no haremos de testigo a los ancianos que han de llegar a la final de la vida, porque a lo mejor necesita testificar dentro de 20 años y esa persona ya no está viva. De igual manera, no haremos testigo a las personas que son tanto ocupadas en su trabajo y que no pueden venir a declarar si son llamadas por un tribunal. Todas estas cosas las vemos mientras que hacemos un testimonio y elegimos tal testigo que sea correcto en todos los aspectos. El Sagrado Corán habla en contexto concreto. En este caso, Dios Altísimo ha instruido que si inicia una transacción de deuda, hagan 2 hombres como testigo. Y si no hay 2 hombres, entonces haga un hombre y 2 mujeres como testigos. Capítulo 2, versículo 282. La razón para hacer que 2 mujeres testifiquen no se establece en el Corán que el testimonio de una mujer es la mitad o si 2 mujeres testifican solo entonces será aceptado de la uno. No. Pero la razón de esto se establece en el Corán que si una mujer se confunde, la otra testificará. Recuérdeme, es decir, el testimonio lo tiene que dar una sola mujer. El testimonio de una sola mujer se considera completo y será aceptado totalmente. Pero debido a que el ambiente de la corte es tal que incluso a las personas grandes a veces se ponen nerviosas. Imagínate hace 14 siglos, imagínate hace últimos siglos cómo estaban las mujeres, cómo se pondrían las nerviosas. Hoy en día las cosas han cambiado, por supuesto evolucionamos. Las que aparecen en los tribunales, ellas sabrán muy bien cómo es el ambiente y la gente ahí, cómo se disparan las preguntas y respuestas en el lado opuesto. Es bastante normal que una mujer esté nerviosa porque la otra mujer pueda apoyarla y recordarle si se olvida de alguna parte. Además, tengan en cuenta que las mujeres tienen algunos problemas naturales por lo que a veces no les es posible llegar a la corte. Esto es algo natural que Dios Altísimo ha instruido. Así como no hacemos testigo a los niños y ancianos, la razón es que su testimonio sea la mitad, sino que hay otras razones. Del mismo modo, la mujer no son aptas para este trabajo. Por lo tanto, Dios Altísimo ha puesto la responsabilidad de testificar sobre los hombres y ha mantenido a las mujeres libres de estas responsabilidades. Pero cuando no hay hombres, ha instruido a las mujeres para que también sean testigos. Tenemos que entender el contexto, el tiempo, la era, el momento, las personas, las circunstancias. Ahora sí, por un momento aceptaríamos que es verdad la interpretación de que si un solo testigo femenino no se hubiera considerado suficiente o se hubiera considerado deficiente de alguna manera. Se habría aplicado a varios otros escenarios y circunstancias en Sagrado Corán. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16 del Sagrado Corán, cuando se menciona los testigos, el lenguaje utilizado es
neutro en cuanto al género y no será ningún calificativo respecto a mantener una proporción de un testigo masculino por cada 2 testigos femeninos. Esto implica que un solo testimonio femenino es igual a un solo testimonio masculino. Lo mismo ocurre en cuanto a la recepción del testimonio de una esposa contra su propio marido en relación con un comportamiento inadecuado. ¿Cómo se comenta en el capítulo? Esto se comenta en el capítulo 24, versículos 7 y 9. Aquí también se considera que el peso de un solo testigo femenino, la esposa, es suficiente, igual que la de un solo testigo masculino del marido. Por eso, cuando nosotros vamos a coger algo del Corán, debemos de tener presente todas las cosas, porque el Corán no te puedes coger un versículo y sacar el contexto, porque te pillará por otro lado, igual que aquí. Habéis cogido del versículo, capítulo 2, versículo 282, pero os habéis olvidado del capítulo 24, que también menciona ahí el testigo y nos diferencia. Entonces hay que ver esas dos categorías y luego entender el contexto en el que se está hablando y la era. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día las mujeres pueden ir una sola y testificar y ellas no tienen ningún miedo y no se ponen nerviosas. Pero imagínate hace un siglo.